Hola, bienvenidos al canal. Hoy os queremos hablar sobre las cáscaras de huevo. Mucha gente las está añadiendo al suelo o a la pila de compost pensando en que así suplementan el calcio. Pero, ¿es así esto? ¿Las cáscaras de huevo añaden calcio? Vamos a verlo. En yacimientos arqueológicos se encuentran, después de casi 200 años, cáscaras de huevo prácticamente intactas. De hecho, los arqueólogos aún son capaces de diferenciar viéndolas a simple vista si son de gallina o de pato. Aunque las cáscaras de huevo podemos considerarlas un desecho orgánico, en realidad contienen un 34% de calcio, un 0,3% de magnesio y un 0,03% de fósforo, un 0,04% de potasio y un 0,05% de sodio. La inmensa mayoría de la cáscara de huevo es carbono, pero esta misma cáscara contiene menos de un 5% de materia orgánica. Básicamente es esa piel que encontramos enganchada dentro de la cáscara de huevo. Y si no la laváramos y hubieran restos de la clara del huevo, podríamos sumarle otro 5% más o menos a ese porcentaje de materia orgánica. Esta materia orgánica que viene adherida a la cáscara de huevo es muy rica en nitrógeno, eso sí, porque ya sabéis que el huevo mayoritariamente son proteínas y las proteínas se componen de mucho nitrógeno. Aunque el calcio en muchas de sus formas es soluble en agua y de hecho el calcio por el interior de las plantas se conduce gracias al agua, en la forma en la que se encuentra en las cáscaras de huevo no es soluble en absoluto. Por mucho que pase el tiempo, por mucho que llueva y demás, la cáscara de huevo no se va a disolver en agua. El doctor Jeff Gilman hizo un experimento muy interesante, en el que hirvió por un largo tiempo cáscaras de huevo y luego las mantuvo en remojo durante 24 horas. Midió los valores de calcio del agua antes y después del experimento y comprobó que de los 2000 miligramos iniciales que había en las cáscaras de huevo de calcio, solo un 0,2%, es decir, 4 miligramos de calcio habían migrado de las cáscaras al agua, es decir, prácticamente nada. Esto nos demuestra que si aun hirviendo y remojándolos completamente sumergidas esas cáscaras en agua no consiguen solubilizar el calcio, por mucho que llueva, que cambien las temperaturas y demás en el suelo, tampoco va a solubilizarse ese calcio por sí mismo. Cuando ponemos un huevo en el suelo o lo enterramos para que se descomponga, lo que va a pasar con este huevo depende mucho de la naturaleza del suelo donde lo pongamos. Por ejemplo, en suelos neutros o un poco alcalinos, el huevo permanece inalterado. En cambio, en suelos ácidos parece haber algún cambio. El doctor Mitchell, un agrónomo de la Universidad de Auburn, hizo un experimento bastante interesante. Colocó cáscaras de huevo simplemente rotas, trituradas ligeramente, en el suelo, en un suelo básico y en un suelo neutro, y en un suelo ácido. Y comprobó que en los tres no había ni cesión de calcio al suelo, ni tampoco había variación del pH. Luego repitió este mismo experimento en los tres suelos, pero esta vez molió muy fina, hizo polvo las cáscaras de huevo. Y en este caso, en el suelo neutro y básico seguía sin haber cambios, pero en el suelo ácido sí. El suelo que estaba usando tenía un pH de 4,9, que es bastante ácido, no es algo demasiado común en los suelos de cultivo. Estos huevos que añadió a un suelo muy ácido el Dr. Mitchell sí que cedieron calcio y alteraron el pH del suelo, pero solo hasta cierto punto.
Es decir, cuando el pH del suelo llegó a 6,8, dejó de cambiar. Por mucho más huevo que añadiera, el pH se mantenía igual y había parado la cesión de calcio. Deciros que es importante que el huevo estaba pulverizado y el suelo era muy ácido, cosa que no es nada habitual en suelos de cultivo. De hecho, no creo que haya demasiadas plantas que puedan vivir a ese pH. Seguramente muchos de vosotros estáis pensando que vosotros añadís cáscaras de huevo al suelo y al cabo de un tiempo desaparecen. Bien, yo creo que esto se debe más bien a que se van rompiendo cada vez más hasta que llega un punto en el que no las distinguimos en el suelo, pero eso no significa que se hayan descompuesto, sino simplemente que son tan pequeñas que no podemos apreciarlas. Si os quedáis hasta el final del vídeo, vamos a hacer un pequeño experimento. Luego lo veréis. Ya que hemos visto que los huevos en el suelo no se descomponen, o al menos en la mayoría de suelos, podríamos pensar que si ese mismo huevo o cáscaras de huevo los ponemos en el compost, la alta temperatura y la concentración alta de microorganismos seguramente los degradarán. Pues bien, vamos a ver si esto es así. Igual que pasaba en el suelo, para que haya reactividad de las cáscaras de huevo con el compost, estas deben de estar pulverizadas. Y no hay muchos estudios que puedan seguirle la pista a este polvo en el compost, así que no se conoce el proceso en profundidad. Sí que se ha demostrado que al inicio del proceso de compostaje hay una fase ligeramente alcalina que parece afectar un poco a esas cáscaras de huevo. Igualmente, durante el proceso, los microorganismos que habitan en nuestro compost segregan ácidos al medio y algunos podrían reaccionar con el carbonato cálcico de las cáscaras de huevo. Aunque toda esta actividad es tan insignificante que podríamos concluir que el compost tampoco es capaz de descomponer las cáscaras de huevo. Si añadimos nuestras cáscaras al compost y luego vemos que desaparecen, seguramente pensaremos que se han descompuesto, pero no es así. En realidad, al airear el compost, trabajarlo, voltearlo, seguramente las hayamos ido rompiendo y ahora sean tan pequeñas que no somos capaces de seguirles la pista. No las vemos y creemos que se han descompuesto. Si, como hemos visto, las cáscaras de huevo se descomponen muy poco en el suelo y en el compost, ¿qué otro uso podemos darle en el huerto? Es muy común encontrar en redes quien nos aconseje esparcir cáscara de huevo triturada alrededor de nuestras plantas para protegerlas de caracoles y babosas. El razonamiento que parece haber detrás de esto es que las cáscaras de huevo tendrían un filo cortante que dañaría a los caracoles que decidieran pasar por encima. Bien, esto es totalmente falso. Para empezar, los caracoles segregan una sustancia viscosa, lo que llamamos baba de caracol, que en realidad se llama mucor. Y hay distintos tipos de mucor. Por ejemplo, hay uno que lo segregan, que es muy adherente cuando quieren subir por superficies verticales. Otro que se desliza mucho más y les permite avanzar más rápido. Y hay incluso un mucor adaptado a poder desplazarse por encima de superficies que les pudieran resultar cortantes o punzantes. Por eso en YouTube podéis encontrar muchos vídeos de caracoles paseándose tranquilamente por el filo de una navaja afilada o incluso cruzando barreras de cuchillas de afeitar sin parecer que se estén inmutando lo más mínimo. También hay canales como La Huerta de Chloe que han hecho experimentos con esto y veréis que los caracoles no les importa para nada tener que cruzar una barrera de cáscaras de huevo. Me temo que este consejo que vemos tan habitualmente en redes es otro más de los muchos mitos que hay relacionados con el huerto. Otro uso del que se habla mucho en redes para las cáscaras de huevo es como suplemento de calcio para nuestras plantas. Para que esto funcionara, el calcio de los huevos debería poder absorberse por las plantas. Y me temo que directamente no es así. Es decir, el calcio en la naturaleza rara vez lo encontramos
libre, puro, siempre está unido a otras moléculas más grandes. En el caso del huevo, el calcio se encuentra en forma de carbonato cálcico y las plantas no pueden absorber esta molécula. En cambio, hay otras como el citrato de calcio o el acetato de calcio que sí son capaces de absorberlo. De todas maneras, es relativamente raro encontrar un suelo que tenga un déficit de calcio. La mayoría de suelos del mundo y de los huertos tienen calcio de sobras para que vivan las plantas tranquilamente, y no es algo que debamos aportar habitualmente a un suelo de cultivo. Sí que es muy común en nuestros huertos encontrar plantas, tomateras y pimientos sobre todo, afectadas por lo que llamamos la podredumbre apical. Se trata de esas manchas marrones que hay en las partes bajas de los frutos. Es debido, eso sí, a un déficit de calcio. Por eso mucha gente cree que su suelo necesita más calcio porque las plantas presentan este déficit. Pero realmente lo que sucede en la inmensa mayoría de casos es que el suelo está lleno de calcio, que la planta es capaz de absorberlo, pero que por distintos motivos, en lugar de llevarlo hacia los frutos donde se necesita, lo está destinando a las hojas. Es entonces un problema en la circulación, en el transporte de ese calcio en el interior de las plantas. Y para este problema sí que podemos hacer un remedio que es muy eficaz con cáscaras de huevo. Se utiliza en agricultura natural coreana y se le llama WSC. Tan solo necesitaremos cáscaras de huevo y vinagre. Y hace unos meses hicimos un vídeo explicando este proceso, que os lo dejo por aquí por si lo queréis consultar. Os recomiendo tenerlo preparado para la temporada de tomates y pimientos. También nos hemos encontrado muchas veces con esas fotografías que nos sugieren que si sembramos semillas dentro de una cáscara de huevo a modo de maceta de semillero, pues se supone que vamos a aprovecharnos de una serie de beneficios que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero ya os podéis imaginar, otro mito y no sirve absolutamente para nada. Ni nuestras pequeñas plantas van a poder aprovecharse de los nutrientes de la cáscara de huevo, ni siquiera de la materia orgánica que hay en el interior de esa fina piel, porque eso requiere una descomposición y esos nutrientes estarían disponibles a largo plazo, y en un semillero es algo en lo que se trabaja muy a corto plazo justamente. Además, si la plantamos directamente en el suelo, como hemos visto, no se va a descomponer hasta que no se rompa por algún motivo. Las raíces van a quedar ahí aprisionadas y, claro, deberíamos hacer un agujero en el fondo para que drenara el agua, porque si no acabaríamos pudriendo nuestras plantas. Vaya, mucho me temo que no hay ningún beneficio en utilizar esta ocurrencia que, ya os digo, simplemente es eso, una ocurrencia que alguien tuvo y que por algún extraño motivo ha tenido mucho éxito en internet y nos encontramos ese consejo habitualmente en las redes. Donde sí podemos utilizar las cáscaras de huevo y son muy interesantes es en el lombricompost. Muchas veces las lombrices y los procesos que se dan dentro de un lombricompost provocan que suba la acidez. Cuando el medio se vuelve muy ácido, las lombrices en primer lugar intentarán escaparse y si no pueden acabarán muriendo. Para que esto no suceda conviene revisar el pH del lombricompost y en los casos en que se está acumulando acidez, rebajarla. Una de las formas más seguras de rebajar la acidez es con las cáscaras de huevo, porque si las añadimos trituradas al vermicompost, en caso de que haya ese incremento de la acidez, va a reaccionar con las cáscaras de huevo y va a volver a niveles de pH normales. En caso de que no tengamos ese problema y no se esté produciendo una concentración de la acidez, pues no sucederá nada. Simplemente las cáscaras de huevo permanecerán ahí, seguramente se irán rompiendo con el tiempo, dejaremos de verlas, pero no van a hacer daño ni a las lombrices ni al producto final.
Tendremos en cuenta, eso sí, que como el lombricompost no es un proceso de compostaje caliente, no llega a esas altas temperaturas y por lo tanto no acaba con los patógenos, las cáscaras de huevo que añadamos tienen que estar limpias, porque ya sabéis que con los restos de huevo existe el peligro de la salmonela. Y si lo añadiéramos sucio tal cual en nuestra vermicompostera, existe una posibilidad de que estuviéramos cultivando salmonela, y eso es algo que puede acabar siendo muy peligroso. Simplemente con preocuparse de lavar las cáscaras de huevo ya podremos aplicarlas a nuestras lombrices. También se dice a veces que si se muelen las cáscaras de huevo pueden usarse como insecticida, con el mismo razonamiento que la tierra de diatomeas, que sí que funciona, y mucho me temo que en este caso la cáscara de huevo no puede sustituirlas. Como la tierra de diatomeas son esqueletos silíceos de algas prehistóricas que hacen esos pequeños cortes en la capa externa de los insectos, se cree que el carbonato cálcico, que las cáscaras de huevo, si lo cortamos fino, podrán hacer esa misma función. Y no funciona. Los insectos ni se inmutan ante la presencia de ese polvo de cáscara de huevo, porque en realidad es que no están afiladas. A un nivel microscópico, las cáscaras de huevo trituradas no tienen filo en absoluto. Si para nosotros es difícil ya cortarnos con una cáscara de huevo, imaginaros para un insecto que puede caminar perfectamente sobre el filo de la cáscara. Uno de los mejores usos que podéis darle a las cáscaras de huevo, los que tenéis gallinero, es dárselos directamente a las gallinas. Ya sabéis que en ocasiones las gallinas, sobre todo aquellas razas que son más ponedoras, tienen déficits de calcio como consecuencia de la puesta de huevos. Ese déficit debe corregirse mediante la alimentación. Es común darles un suplemento que no es más que conchas de distintos moluscos trituradas. Esas conchas se componen de carbonato cálcico, igual que las cáscaras de huevo. Fijaros que las gallinas sí que pueden extraer el calcio de esa forma porque, al igual que nosotros, en su aparato digestivo generan ácidos, y esos ácidos van a romper el carbonato cálcico y conseguir que puedan incorporarlo a su organismo. Hay gente que prefiere darle los huevos, las cáscaras de huevo, a las gallinas trituradas, porque así parece que no están asociando ese alimento con los huevos que ellas ponen, y se consigue evitar el riesgo de que picoteen los huevos. Otras personas dan los huevos enteros o las cáscaras de huevos sin triturar a las gallinas, y eso no implica que ellas vayan a picotear los huevos que ponen. Al final, el comportamiento de las gallinas puede ser algo complejo y en cada gallinero suceden unas cosas que no se replican en otros. Si vuestras gallinas están comiendo un pienso o una mezcla de cereales que ya compráis preparada, fijaros si su alimento ya está suplementado en calcio. En ese caso, deberíais, si es que le dais cáscaras de huevo, preocuparos de que sea en una cantidad muy pequeña, porque al igual que les hace falta un extra de calcio cuando ponen huevos, demasiado calcio en la dieta también puede ocasionarles problemas. Una forma de saber si vuestras gallinas están ingiriendo demasiado calcio es fijaros en las heces. Cuando son duras y muy blancas, significa que es probable que estén comiendo demasiado calcio. En ese caso, bajaremos la dosis de cáscara de huevo. Para darle las cáscaras de huevo a nuestras gallinas, igual que pasaba con las lombrices, deberemos ocuparnos de que estén perfectamente limpias o que sean frescas del día. Si se las dais al momento, no pasa nada. Pero si vais a triturarlas para mezclarlas con el pienso o para dárselas como un suplemento, tendréis que meterlas en el horno y cocinarlas a un mínimo de 100 grados para que queden esterilizadas y así evitar cualquier riesgo de salmonela que pueda afectar a nuestro gallinero. Os hemos dado un montón de información, así que me gustaría resumirla un poco.
En primer lugar, hemos visto que cuando ponemos cáscaras de huevo en el suelo, estas no se descomponen, al menos en un periodo de tiempo razonable. Ya hemos visto que en yacimientos arqueológicos de más de 100 años aún se pueden distinguir las cáscaras de huevo de gallinas y de patos. Si decidimos ponerlas en el compost, estas deben de ser pulverizadas y aún así la reactividad es muy baja y se descomponen muy poco. Nuestras cáscaras de huevo van al compost. Hemos visto que aunque no se descomponen es la mejor manera de deshacerse de ellas, ya que no hacen ningún daño y no molestan en absoluto. Otros usos que rondan por redes, como el usarlas como repelente de babosas o caracoles, ya hemos visto que no funciona. Aunque sí serían muy útiles para usarlas en el vermicompost o como suplemento de calcio para nuestras gallinas, o en el huerto en forma de calcio soluble, ese preparado de la agricultura natural coreana del que os hablábamos antes, para evitar la podredura apical de tomates y pimientos. Hemos decidido hacer un pequeño experimento en casa con esto de las cáscaras de huevo. Vamos a enterrar unas cuantas en el suelo dentro de un pequeño recipiente con muchos agujeros para que así tengan las mismas condiciones. Los microorganismos y la humedad serán las mismas. Antes de enterrarlas vamos a pesarlas, porque así dentro de un tiempo, cuando las desenterremos, podremos ver, aparte de qué ha pasado con la piel esta interior que tienen, si han perdido peso, si han cedido algo de su sustancia al suelo. Si te ha gustado el vídeo, agradeceremos mucho que le des a like. Y si tienes alguna duda, nos la puedes dejar en comentarios. Además, como somos un canal pequeñito, agradeceremos mucho que te suscribas y así nos ayudes a seguir creando contenido de calidad. Bueno, hasta el próximo vídeo.